Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que sí me escuchen ahí. Bien, mi nombre es Andrés Jesús Ramírez, soy licenciado en Salud Integrativa y hoy estamos tomando el tema del seminario de lo que son las plantas medicinales para aparato respiratorio. Bien, es un tema de suma importancia, justamente lo quise llevar a cabo por la cuestión de las enfermedades respiratorias, que en estos tiempos de invierno es cuando más expuestos estamos a cierto tipo de enfermedades respiratorias por la cuestión de los cambios de clima, específicamente un poquito más al frío, donde, pues bueno, por cierto tipo de climas cambiantes, pues lo que sucede es el debilitamiento de nuestros sistemas y aparatos dentro de nuestro organismo. Claro, esto no es de manera general, sin embargo, sí en la mayoría de las personas. Bien, entonces, las plantas medicinales que podemos utilizar en el cuidado, o en la prevención o en el tratamiento del aparato respiratorio forman parte de un tratamiento, de un proceso donde nosotros como pues, pacientes e incluso como terapeutas, pues bueno, tenemos que dar a conocer para que pues mínimo demos una alternativa si es que por alguna u otra razón no podamos asistir con un servidor de salud capacitado para hacer algún diagnóstico y ejercer y dar un buen tratamiento. Claro, no quiero decir con esto que hay que estar automedicándonos, ciertamente con algún tipo de fármaco, algún tipo de planta medicinal como las que hoy les voy a estar compartiendo. Sin embargo, sí es parte de lo que hoy les voy a compartir. ¿Por qué? Porque conocer o tener un conocimiento básico en cuanto a las plantas medicinales para el aparato respiratorio es fundamental también para saber cómo actuar frente a algún padecimiento de estos. ¿Sí? Si bien es cierto, las plantas medicinales tienen mucho tiempo en el cual pues tienen sus fundamentos, hasta cierto punto no podemos mencionar que son el tratamiento único y efectivo, pero sí lo podemos mencionar como un coadyuvante dentro de lo que es el sector salud. ¿Por qué? Porque sí ayudan, sí tienen esos efectos que también tienen cierto tipo de medicamentos. Ahora bien, esto solamente es como coadyuvante, ¿sí? Si no tenemos certeza de qué proceso respiratorio tenemos, nosotros como personas y como pacientes debemos tener esa responsabilidad de acudir con algún servidor médico o servidor de salud para que nos dé un diagnóstico y nos dé el tratamiento adecuado, ya que en ocasiones pues optamos por tomar un tratamiento sin siquiera saber si nos va a funcionar. Entonces es muy importante esa parte de la responsabilidad como persona, y eso pues nos va a ayudar a salir adelante en cuanto a un proceso respiratorio. Bueno, entonces aquí voy a platicar brevemente de lo que son las plantas medicinales para el aparato respiratorio. ¿Sí? Bien, antes de empezar a darles lo que es las plantas y cómo funcionan o cómo es que llegan a ayudar a los procesos respiratorios, primeramente hay que entender dónde van a actuar, y esto pues es justamente en las vías respiratorias. Las vías respiratorias pueden incluso dividirse en altas y bajas, sin embargo, ahorita estamos hablando de manera general y pues vamos a estar tratándolas como una sola. ¿Sí? Las vías respiratorias pues justamente nos ayudan a llevar ese oxígeno y hacer ese cambio de oxígeno a dióxido de carbono dentro de los pulmones, en unas estructuras que son más especializadas, que se llaman alvéolos. Estos forman parte del intercambio gaseoso que hay entre el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de los alvéolos, justamente en los capilares, ¿sí? Los capilares son esas arterias, esas venitas más chiquititas que tenemos, y donde se intercambia el oxígeno justamente para llevárselo a todo nuestro organismo. Para llevar ese oxígeno, pues bueno, debe haber una vía.
¿no? Justamente pues son las vías respiratorias que empiezan en la cavidad nasal y bucal, ajá, porque tanto como por la nariz como por la boca también podemos llevar ese oxígeno a nuestros pulmones. Entonces, la cavidad nasal y bucal también después o posteriormente en la parte posterior de la boca, de la nariz, se encuentra lo que es la faringe. La faringe pues es la estructura que va desde lo que es la parte posterior de la nariz hasta donde empieza lo que es la tráquea, ¿sí? Entonces, esta también se va a ir dividiendo, sin embargo, pues ahorita no la vamos a tomar en cuenta. ¿Dónde termina la faringe o la laringofaringe? Ahí se va a encontrar lo que es la tráquea. La tráquea, por su parte, es una estructura de cartílago, ¿sí? Este cartílago o anillos cartilaginos van a estar transportando todo ese oxígeno, subdividiendo, los va a estar ramificando. Después de la tráquea empiezan los dos bronquios principales, son los bronquios, ajá, que posteriormente se van a convertir en bronquiolos. Esos bronquiolos son todavía más ramificaciones, más pequeñas, que van a llevar ese oxígeno a las partes más profundas y a las partes más lejanas de lo que son los pulmones, ¿sí? Y los pulmones propiamente son parte del aparato respiratorio. Entonces, ya conociendo que las vías respiratorias son las cavidades o los conductos por donde se lleva esa oxigenación a lo que es el aparato respiratorio y posteriormente hacia todo el cuerpo a través de el intercambio gaseoso, a través de los alveolos, en los capilares, y a través de la sangre ese oxígeno llega a cada uno de nuestros tejidos. Posteriormente, pues bueno, ¿qué va a suceder? En esta situación vamos a conocer lo que son las patologías del aparato respiratorio, de las vías respiratorias. ¿Esto para qué? Para que vamos conociendo por qué son las vías respiratorias o por qué las enfermedades también, para conocer justamente cómo nos pueden ayudar las plantas medicinales. Bien, entonces, las patologías del aparato respiratorio abarcan una gran gama de problemas. Aquí puse algunas cuantas, donde incluso algunas con plantas medicinales pudiesen o no ayudar de forma eficaz o ineficaz. Esto va a depender del tratamiento, va a depender de la evolución paciente, entre otras cosas, ¿sí? Pero entonces, las patologías del aparato respiratorio propiamente pues son procesos gripales, ¿sí? Pueden ser de origen viral, origen bacteriano, incluso pueden ser de ambos. La mayoría de las enfermedades gripales comienzan por procesos virales, que es donde se debilita el sistema inmunológico y posteriormente pues entra una infección bacteriana. Casi siempre, no quiere decir que pues esa fuerza, sin embargo, es muy común. Entonces, esos procesos gripales son por los que la mayoría de nosotros ha pasado una vez o más por año, ¿sí? Ahora bien, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es parte de enfisema pulmonar, tuberculosis, asma bronquial, bronquitis, traqueitis, laringitis, amigdalitis, neumonía, sinusitis, entre otras. Sí, todo esto, pues bueno, va a tener una cuestión ahí, pues, de causas dispersas, de varias causas. Esos factores van a determinar por qué se van a incluir algunos síntomas o algunas patologías. Incluso aquí solamente son algunas patologías y algunas otras es un síntoma, un signo de alguna cuestión respiratoria. ¿Sí? Entonces, los procesos gripales, las enfermedades pulmonares crónicas, la cuestión de inflamación, de algún otro origen, pues vienen asumiendo un papel en el cual no nos hace sentir pues nada bien, ¿verdad? ¿Quién quiere estar tosiendo a cada rato y más si tos seca? ¿Quién quiere tener mucha sinusitis o dolor de cabeza frontal? Entre otros síntomas, pues nadie, ¿verdad? Nadie queremos eso. Sin embargo, pues bueno, si no nos cuidamos, si no llevamos
un buen cuidado de nuestro organismo, pues esto va a ser muy común, y más cuando hay cambios de clima, más cuando nos exponemos a cierto tipo de climas y a cierto tipo de factores que nos van a dar como consecuencia algún tipo de proceso respiratorio. Entonces, esto es como manera más general, y siendo así, voy a pasar a la parte pues, bueno, que nos gusta o que nos llama la atención, que son las plantas medicinales. Son solo algunas cuantas de muchísimas que existen. ¿Esto por qué? Por estamos con al menos por esta zona de Morelos, en la zona de Cuernavaca, pues bueno, podemos encontrar este tipo de plantas, que a lo mejor en nuestra fauna, para nuestra flora, si la podemos encontrar pues de manera en mercados o en alguna herbolaria que venda estos productos. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Referencia, bueno, que esta planta resistente, que sea una planta que no sepa de todo. A veces no sabemos cómo, y si no viene de un lugar, bueno, pues nos puede traer algún otro padecimiento. Es importante que donde ustedes consigan este tipo de plantas, ya sean planta seca, planta fresca, algún tipo de producto, extractos fluidos, pinturas, microdosis, etcétera, bueno, sepan o conozcan de dónde viene esa planta. Bueno, las secreciones nasales va a ser parte de lo que es un proceso respiratorio. Puede variar en coloración, en mucosidades y demás, pero casi siempre son signos o síntomas que son comunes dentro de las patologías del aparato respiratorio. Entonces, las plantas medicinales nos van a servir para diversos síntomas y signos. Bien, vamos a entrar de lleno. El romero, Rosmarinus officinalis, por su nombre científico, pues bueno, ayuda a lo que son las vías respiratorias de una forma donde ayuda a desinflamar, es un antiinflamatorio, ¿sí? De manera general. Quita dolores a nivel sistémico y por ende, pues bueno, si tenemos por ahí una inflamación en las amígdalas, en la tráquea o en alguna estructura de las vías respiratorias, nos va a ayudar a desinflamar. También tiene un efecto analgésico, ¿sí? Un efecto analgésico, el cual, pues bueno, nos va a ayudar a quitarnos ese dolor, ¿sí? Esa sensación de los reflejos de dolor. Entonces, esta planta, que es el romero, puede utilizarse de diversas maneras. Todas las plantas que estoy ahorita por mencionar tienen su forma de preparación y demás. Puede ser, vuelvo a decirlo, en un té, que es una infusión, puede ser en alguna tintura, en alguna microdosis, e incluso por vías tópicas podemos encontrar un tipo de pomada, ungüento, geles, etcétera. Pero normalmente si es para un proceso respiratorio lo vamos a tener en presentaciones que sean vía oral, ¿sí? Normalmente es en infusión, en microdosis o extractos fluidos, ¿sí? La dosificación pues va a variar, todas las plantas varían de acuerdo al paciente. No hay un estándar como tal porque hay muchos detalles en cuanto a la dosificación. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos procesos gripales y somos de diferentes edades, ¿sí? Y todo eso, pues bueno, conlleva a algo, una dosificación específica. Entonces, romero, analgésico, antiinflamatorio, para ese dolor de garganta, para esa amigdalitis, para desinflamar las vías respiratorias. Posteriormente tenemos a lo que es Thymus vulgaris, tomillo, ¿sí? Es una de las plantas más satisfactorias también dentro de este apartado de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque tiene también un efecto analgésico, ¿sí? Un efecto antiinflamatorio y también un efecto antibacteriano, antiviral, ¿sí? Que es algo muy importante dentro de lo que es los procesos gripales. ¿Por qué? Porque si tiene ese efecto, muy seguramente si traigo una infección por bacteria,
me va a ayudar. No quiere decir que me vaya a sanar, porque también a ese nivel tenemos que entender cómo actúa. Esto, pues bueno, ya sería en otra ocasión, más de farmacocinética, farmacodinámica, cómo actúa y cómo se va a eliminar. Ajá, también de cómo va a atacar a las bacterias y demás. En fin, es otra modalidad. Ahorita es de manera general. ¿Para qué me sirve? Claro que nos va a ayudar si tenemos algún proceso infeccioso. Sin embargo, también tenemos que conocer cómo es que funciona y cuál es su efecto duradero. Aquí, pues bueno, estamos dando de manera general las plantas para aparato respiratorio y el tomillo es uno de los más importantes, por lo que acabo de mencionar. Justamente tiene esa parte antiinflamatoria, analgésica, antibacteriana, antiviral. Entonces, nos va a ayudar de una forma maravillosa. Ahora bien, la dosificación también, todas las plantas varían la dosificación. Realmente, bueno, generalmente tendemos a tomar un té en una infusión, le ponemos mucha planta, no le medimos, no sabemos cuánto y así nos lo tomamos en un té. Esto aquí, pues bueno, a veces se nos quita mucho producto, ¿sí? Cuando el tomillo, pues bueno, no solo el tomillo, sino más plantas, con tan solo algún gramaje peculiar, podemos tener la infusión que queremos a la dosis específica, o en tinturas, o en microdosis, o en extractos fluidos también. ¿Sí? Depende mucho la cuestión a la que queramos tratar. Entonces, ahí está, antibacteriano, antiviral, analgésico, antiinflamatorio. Bien, por otro lado tenemos a Unafalium SSP, que es el gordolobo. El gordolobo, además de las que ya mencioné, tiene un efecto distinto. Y este efecto, pues es un efecto expectorante. Quiere decir que va a sacar algo de nuestras vías respiratorias. Va a ser el reflejo de la tos. La tos, aparte, pues es un proceso que ayuda a sacar algo que no forma parte de mi cuerpo. Entonces, al ser expectorante, el gordolobo va a generar ese reflejo de tos. Ese reflejo de tos, pues bueno, me va a hacer que empiece a sacar las flemas, ¿sí? Las flemas, pues por lo cual vamos a estar sacando bacterias, virus y demás. Entonces, sí nos sirve de manera, pues, especial, en este caso, el gordolobo. ¿Por qué? Porque justamente va a empezar a eliminar virus, bacterias o algún microorganismo patógeno hacia pues la parte de afuera, ¿no? De nuestro organismo. La va a eliminar, claro, a través de la expectoración. Pero para esto también tenemos que tener un efecto mucolítico. Quiere decir que yo genere moco dentro de mis vías respiratorias. ¿Para qué? Para que ese moco, esa secreción mucolítica, lleve a cabo ese proceso en el cual va a tomar a los virus, a las bacterias, los va a encapsular y estos van a hacer a través de la tos que pues salgan, ¿sí? A través del reflejo de la tos, un efecto expectorante y un efecto mucolítico también se tiene dentro de lo que es este proceso. Además de que, pues bueno, el efecto mucolítico lo tiene el tomillo también, ¿sí? Entonces vamos a estar generando ahí, si combinamos varias plantas, vamos a estar ayudando más a nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el gordolobo. El eucalipto, Eucalyptus globulus, también es de los importantísimos en procesos gripales, en procesos respiratorios. Si bien es cierto, pues bueno, todas las plantas anteriores hacen lo mismo, es antiinflamatorio, es analgésico, también es expectorante, ¿sí? Y genera una sensación de bienestar por sus olores, ¿sí? Además de las demás plantas que también tienen un olor muy peculiar, pues bueno, el eucalipto ayuda mucho también en procesos para hacer la expectoración, ¿sí? Es un expectorante, ¿sí? Dentro de lo que es el aparato respiratorio, ayuda de manera eficaz contra procesos gripales, ¿sí? En cuestiones
de asma, incluso en conjunto con lo que es el tomillo y otras plantas, van a generar una sensación de broncodilatación, ¿sí? No vamos a hablar como en qué procesos, pero sí ayuda en personas que tienen algún tipo de lesión a ese nivel, en bronquios para un asma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el eucalipto, que también es muy importante mencionarlo. Tiene procesos también antibacterianos, antivirales en capacidades bajas, pero bueno, si lo agregamos en conjunto con otra planta, pues bueno, nos va a ayudar bastante, pero más en la cuestión de expectoración, mucolítico también, analgésico y antiinflamatorio. Por otro lado, también la bugambilia glabra, es de las plantas que también se utilizan mucho, ¿sí? Y normalmente vemos en las calles a veces que pues, se desperdicia, ¿no? Las hojas, la flor y demás. En este caso, pues bueno, la bugambilia ayuda también en procesos de expectoración, en procesos aparte para relajar al sistema nervioso, y eso ayuda a mi sistema respiratorio. Además de que empieza un proceso también en la cuestión inmunológica, la cual vamos a estar viendo. Y la bugambilia, pues bueno, procesos de secreción, también procesos broncodilatadores, nos va a apoyar también en la cuestión analgésica. La mayoría de las plantas para respiratorias, si se dan cuenta, van siendo analgésicas. Entonces, en cierto punto, pues la analgesia en nuestros dolores, más específicamente a veces de garganta, pues nos va a ayudar como tal, para no estar, para que no se nos quiten esas ganas de comer, ¿no? Por un dolor que tengamos ahí. Sus niveles de acción de todas las plantas que ya mencioné, pues bueno, también varían en cierto punto. Bien, hablamos siempre a lo mejor casi de los síntomas y signos, que la tos, que si tiene mucho moco, que si está generando una sinusitis, etcétera, que un dolor y demás. Bueno, también falta hablar del sistema inmunológico. Es importantísimo tener en cuenta que el sistema inmunológico, pues bueno, está atacando, pero si tenemos un sistema inmunológico débil, pues seguramente no va a ganar esa guerra. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Fortalecerlo, ¿no? Más allá de fortalecerlo con cierto tipo de vitaminas, en este caso, las plantas medicinales que pueden servir en un proceso gripal o proceso respiratorio, vamos a estar teniendo el jengibre. El jengibre es una planta muy importante en cuestiones de energía, ¿sí? Nos va a ayudar a estimular el sistema inmunológico, y precisamente para esto se generan más células del sistema inmune para poder seguir atacando a esos microorganismos patógenos y pues que se nos quiten los síntomas. Ayuda principalmente a eso, y también estimula un poco la cuestión del sistema nervioso, donde nos va a ayudar a sentirnos con más energía, un poco más enérgico, ¿sí? Es la importancia de conocer al jengibre. Nos va a fortalecer, nos va a llenar de más energía. Y por último, pero no menos importante, incluso es de los más importantes también, que todos detestamos por su olor muy peculiar, pero que los beneficios que tiene esta planta medicinal no solo se limitan al sistema aparato respiratorio, sino que en su mayoría de los casos apoya, ¿sí? Y beneficia a todo el sistema, a todo nuestro organismo, mejor dicho. Entonces es el ajo, Allium sativum. El ajo tiene muchísimas propiedades, entre las cuales se encuentra una cuestión antipirética para fiebre, cuestiones bacterianas, virales, incluso hongos, ayuda a combatirlos, ¿sí? Antibacteriano, antiviral, antifúngico. Sí, ayuda al sistema inmunológico, desde luego. También en cuestiones para los parásitos, ¿sí? Este es el ajo, ¿sí? No puedo mencionar todas las propiedades que tiene, sin embargo, en este caso, pues en la cuestión de los procesos respiratorios, nos va a ayudar también a tener un efecto
mucolítico, un efecto analgésico, antiinflamatorio, nos va a dar un efecto también antibacteriano, antiviral. Entonces es una planta muy completa para todo este tipo de procesos. Eso sí, si tiene un olor muy peculiar, un sabor también muy peculiar, pues bueno, hay que saber cómo irlo tomando, adaptarnos a ese olor, ¿sí? Las dosificaciones, vuelvo a repetirlo, van a variar mucho. No porque comamos más de una planta o tomemos más de una infusión o más gotas, nos van a ayudar más. En ocasiones es posible, sin embargo, no siempre. ¿Por qué es importante conocer la dosificación particular? Pues bueno, eso ya es especialmente para que lo determine un médico como tal o un personal de salud capacitado en cuestión de plantas. ¿Sí? Ya en base a eso podemos dar una dosis específica para cada paciente. Por eso mismo no metí dosificaciones y pues más que nada es para que se conozcan las plantas que son para vías respiratorias y en dado caso de que haga falta algún medicamento en casa, alguna terapia alternativa o demás, pues bueno, conozcamos lo que son las plantas medicinales que nos pueden ayudar. Vuelvo a repetirlo, no como tratamiento de elección, sino como coadyuvante, siempre y cuando ya tengan algún tipo de tratamiento. Y también ver que los medicamentos pues no hagan esa interacción con los medicamentos y con las plantas medicinales. ¿De acuerdo? Para esto normalmente si no quieren ya interacción, 1 hora de diferencia entre un medicamento y una planta medicinal. Y esto nos va a ayudar mejor. Entonces, pues por mi parte es todo, la creación de las plantas medicinales. Para aparato respiratorio faltan muchas más, no es que sean solo estas, pero vuelvo a repetirlo, son plantas que podemos localizar fácilmente, ¿sí? Entonces, eso sería todo, pues bien, invitándolos también aquí a el Campus Cuernavaca a que se puedan integrar al diplomado de herbolaria, ¿sí? Justamente aquí ya veríamos todo lo relacionado a lo que es una planta, qué es, cómo se cultiva incluso, cómo podemos extraer sus aceites esenciales, sus propiedades. Ya podemos conocer más a fondo cómo tratar algún tipo de afección, no solo respiratoria, sino ya digestiva, nerviosa, etcétera. ¿Sí? Entonces la invitación ahí está para que cursen este diplomado que la verdad pues les va a apoyar bastante, incluso no solo para ayudar a nuestros amigos, a nuestros familiares en proceso de algún tipo de enfermedad, sino también tomarlo como una cuestión donde podemos sacarle algo de provecho, ¿sí? Podemos hacer productos, podemos hacer incluso las consultas para poder mandar este tipo de plantas a las personas que lo requieran. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Soy licenciado en Salud Integral, médico integrativo, Aarón de Jesús Ramírez. Un gusto compartir con ustedes. Gracias.